Hola mis amigos de Leyendo con Labda, ¿qué tal? Hoy les traigo un tema muy interesante. Vamos a hablar sobre uno de los escritores más increíbles que han existido. Este señor es Jules Gabriel Verne, mejor conocido como Julio Verne. Él nació en 1828, es decir, hace casi 200 años. Pero él tuvo la capacidad de imaginarse el futuro, de pensar cómo podría evolucionar la tecnología que tenían en ese momento y qué cosas podrían conseguirse. Él junto con H.G. Wells son considerados los padres de la ciencia ficción. Así que hoy vamos a hablar un poquito de esas predicciones que él hizo y que se hicieron realidad. Así que acompáñenme. Para empezar, quiero hablar de 20.000 leguas de viaje submarino. Este libro fue presentado al público en 1869 y trata de la historia del capitán Nemo a bordo de su submarino, el Nautilus. Bueno, la idea del Nautilus la tomó de un intento de submarino que hicieron en el 1800. Pero este submarino era de tracción humana, así que imagínenselo, no era muy ventajoso andar en él. Él se imaginó que si se pudiera colocar un motor eléctrico en este submarino, podría llegarse muy lejos, podría navegarse por todo el mundo bajo el agua. Este motor que él proponía no dista mucho de los que existen en la actualidad, y el primer submarino con un motor eléctrico se hizo en España y se puso en funcionamiento en 1888, es decir, 19 años después. Pero lo hizo, se lo imaginó y fue real. Él también en esta novela habla de armas de electrochoc, que para nosotros serían los famosos taser que usaba la policía, con los que en principio no afecta tanto a la persona que está deteniendo. Y bueno, él los veía como unos contenedores eléctricos que llamó botellas de Leyden, que era lo que en ese momento existía. Él decía que en estas botellas se forzaba la electricidad con alta tensión y con un pequeño toque podía matar a una persona o a un animal. Ahora miremos un artículo que él publicó en 1889, en donde él se imaginaba cómo iba a ser el mundo en 1000 años, es decir, en el 2889. Y él se imaginó que las noticias ya no irían impresas como en el periódico en el que estaba publicando su artículo, sino decía que las noticias iban a serle leídas a la persona por reporteros, estadistas y científicos, es decir, que le iban a llegar habladas a la persona. Y eso pues obviamente se dio, pero en diferentes formas, ¿no? La primera es en radio, y el primer noticiero radial que hubo se hizo en 1920. Y también en las noticias en televisión como las conocemos, pero esto no se dio sino hasta 1947. Así que vean cómo se imaginó este señor que era posible eso, solo que él lo vio muy lejos y fue mucho más cerca de lo que él se imaginaba, ¿no? Igualmente, en este artículo, él habla del fonotelefoto y él pensaba que era un sistema para transmitir imágenes por medio de espejos sensibles conectados con cables.
Ahora ustedes frente a su computador, frente a su teléfono inteligente, en el que se están comunicando y haciendo teleconferencias con sus compañeros de trabajo o de estudio, ¿no les parece algo similar? Y bueno, imagínense una persona de 1800 tanto. ¿Cómo podría ver esto que nosotros estamos viviendo ahora? Esta tecnología que tenemos ahora es la manera en que él la lograba describir. Y para terminar en este artículo, habla de publicidad atmosférica y lo dice con estas palabras. Todo el mundo ha notado esos enormes avisos reflejados en las nubes, tan grandes que podrían verse desde la población de ciudades completas o incluso países. Y bueno, ¿podría referirse a algo así? ¿Ustedes qué dicen? Y hablando de Internet, resulta que su primera novela se llama París en el siglo XX. Esta novela tiene una historia interesante porque se escribió en 1863, pero en ese momento no se la quisieron publicar porque pensaron que era demasiado deprimente la visión que tenía él de futuro, de modo que este manuscrito quedó guardado y su bisnieto, creo, lo encontró en 1989 y terminó siendo publicado en 1994. En esta novela narra la historia de un joven que vive en una ciudad donde hay coches de gas, trenes de alta velocidad, rascacielos de cristal. Por supuesto, no habla de Colombia, tristemente, pero cuenta que existe una red telegráfica de transmisión mundial donde pueden hacerse comunicaciones para conectarse y compartir información. ¿No le sonó un poquito Internet? Ahora, otra de sus visiones futuristas la presentó en la novela Robur el Conquistador en el año 1886. En esta historia, él hablaba de una embarcación con mástiles gigantes que tenían hélices en las puntas. Muchas personas han interpretado esto como un helicóptero. Sin embargo, en este punto, él no me impresiona tanto como el señor Leonardo da Vinci, que por allá en el 1400 se imaginó incluso cómo podría funcionar e hizo un diseño. A ese señor le debo todo mi respeto. Pero llegamos al punto más importante de su trabajo. En 1865 publica este pequeño librito de la Tierra a la Luna. Y no es solamente que haya tenido una gran imaginación para ver que el humano podía llegar al espacio, sino la cantidad de coincidencias que hacen que uno crea que este señor realmente pudo ver a futuro y ver que eso iba a pasar. Así que vamos a analizarlo parte por parte. Comencemos por decir que en el libro él plantea que los primeros experimentos se iban a hacer con animales y efectivamente así fue. El primer ser vivo que se puso en el espacio fue a una perrita muy linda llamada Laika. Esto lo hicieron los rusos. Pero eso es solo el inicio. En su novela, él plantea que se iba a construir una nave en forma cónica en aluminio que se iba a llamar Columbia y que iba a ser tripulada por 3 personas. Ellos eran Michael Arden, Impey Barbicane y el capitán Nichols. A la hora de la verdad, en 1969, cuando se hizo, la nave, el Apolo 11, llevaba un módulo lunar llamado Columbia
y estaba tripulado por 3 personajes: Neil Armstrong, Michael Collins y Buzz Aldrin. ¿Qué tal? En cuanto al lanzamiento, uno se hubiera imaginado que este señor Julio Verne lo iba a proponer en Francia, su país, o en Inglaterra, que eran los países que llevaban la batuta en ese mundo en cuanto a tecnología, en cuanto a todo. Sin embargo, él lo planteó en Estados Unidos y dijo que iba a ser en Cabo Town. Resulta que este lugar queda a tan solo 100 kilómetros de Cabo Cañaveral, desde donde se hizo el lanzamiento realmente. Esto no fue casual, porque Verne calculó que para tener más posibilidades tenía que efectuarse el lanzamiento desde un punto más cercano al Ecuador, pensando en la rotación de la Tierra y calculando también la velocidad que debía llevar la nave para contrarrestar la gravedad de la Tierra. Además, tenía en cuenta que estaban en una nave llena de combustible y que si algo salía mal, tenían que estar en un lugar cercano a la costa, en donde en caso de accidente no fuera a caer sobre una ciudad, un lugar poblado y afectar a la gente, ¿no? Otra cosa interesante es que Verne calculó que la velocidad que debía llevar la nave para vencer la gravedad era de 11 kilómetros por segundo, lo cual no está muy lejos de la realidad. En cuanto a la velocidad que alcanzaba la nave, Verne dijo que debía tener 38.720 kilómetros por hora. El Apolo llegó a tener 40.000 kilómetros por hora, realmente muy cerca. Así como el tiempo de viaje. Según Verne, se iba a demorar 83 horas. El viaje realmente duró 97. Es que imagínense qué bases tenía él para calcular esas cosas y aún así logró acercarse muchísimo a lo que es. En los 2 casos, el amarizaje también fue en el Océano Pacífico. Todos estos datos a mí me demuestran que no solo era un gran imaginador, sino un gran científico, porque logró hacer cálculos muy precisos con muy poca información. Y bueno, la literatura, la escritura de Julio Verne es algo especial. Yo les contaba que a mí en principio me costó trabajo comenzar a leerlo. Comencé La Isla Misteriosa como 5 veces y no pasaba del primer capítulo porque es muy descriptivo. Pero después de que uno arranca, ya no quiere parar porque los libros son sumamente interesantes y están llenos de datos, de cosas, bueno, alucinantes. Bueno, espero que me cuenten cómo les pareció este pequeño resumen y si les gustaría que habláramos también de Isaac Asimov, que es uno de mis escritores favoritos de toda la vida y tiene muchas cosas interesantes que ver, ¿no? Si les parece, escríbanmelo en los comentarios para estar muy atenta. Y bueno, también les recuerdo que en mi sitio de Patreon estamos haciendo una corte de Niebla y Furia y está fantástico. Esto es gracias a mis mecenas que están poniendo un granito de arena para poder seguir haciendo este trabajo para ustedes. Ellos son Bárbara Bossi, JD López, Verónica Sánchez, Miranda Monroy, Paola Aguilar, Rubio Orellana y Blanca Cabrera. De verdad que les agradezco muchísimo a ellas por su apoyo y regálenme ese like y si no se han suscrito, denle en el botón de suscribir y la campanita para recibir las notificaciones y que no se pierdan ni un video aquí en Leyendo con Labda. Nos vemos. Bye.